Como ven, en esta imagen, olvídense de los códigos que vienen ahí plasmados. Lo que quiero mostrar aquí es, pues, en general la estructura física de la máquina, ¿no? La mesa, que es la parte que está en la parte inferior, que también se le conoce como bancada, pues es la parte que tiene los desplazamientos en los ejes X y Y. Entonces, esta tiene desplazamiento así, en este sentido, que sería el desplazamiento en el eje X, y en este sentido, que sería el desplazamiento en el eje Y. Y el eje Z es en donde se coloca la herramienta, que está por acá arriba, y que al final solamente baja y sube. Entonces, en realidad, Z nunca se mueve más que en su propio eje hacia arriba y hacia abajo. Y los que hacen el trabajo de los desplazamientos para lograr el posicionamiento de la herramienta y poder entonces llevar a cabo operaciones de corte, de desbaste y de maquinados en general, pues son los ejes X y Y. Y tenemos sobre la mesa, pues que aquí podemos colocar la materia prima o el tocho, que le llaman, pues que finalmente es lo que vamos a transformar, ¿no? Es el material que vamos a convertir en la pieza que nos están solicitando. Ahora, sobre la bancada o sobre la mesa donde se coloca la pieza de trabajo o la materia prima, podemos tener diferentes modos de sujeción en las máquinas, ¿no? Entonces hay sujeción por uñas, hay sujeción por mordazas, hay sujeción por prensas, en fin, hay N cantidad de formas de sujetar. ¿Qué tipo o qué dispositivo de sujeción se utiliza? Pues depende mucho de lo que vayamos a estar maquinando, ¿no? Entonces, en base a eso se determinan las características de sujeción. Pero bueno, luego viene aquí una explicación sobre lo que es el offset de la herramienta. Ahorita, más adelante les explico qué cosa es el offset de la herramienta. Y esta es la forma en la que se lleva a cabo el offset en la máquina, ¿no? Para determinar una condición que es de suma importancia en la programación, que es el cero pieza. Pero ahorita les explico cómo es el cero pieza. Y luego, en fin, pues ya, aquí concluye toda esta parte de la fresadora. Ahora, les decía yo si les había puesto algunos videos. Aquí en las computadoras de laboratorio, en tutoriales, hay una parte que dice películas. Dentro de películas hay una que dice CNC y están las películas de la TRIAC. Esta es la máquina que nosotros tenemos en el laboratorio. Entonces, para que más o menos visualicen, esta es la máquina. Voy a pausar aquí el video para que podamos apreciar. Esto que está aquí es en donde se monta la herramienta. Este es en realidad el eje Z, pues aquí sube y baja la herramienta una vez montada sobre el eje. Esto que está acá es la mesa o es la bancada, es la que tiene los recorridos en X y en Y. Esto que tenemos por acá es un carrusel porta herramientas y si no me equivoco podemos tener hasta 6 herramientas con diferentes características. Estas herramientas pueden cambiarse en función de las características del programa y las herramientas que vayamos a utilizar. Y este intercambiador pues es el que permite hacer aquí en la posición de home, y ahorita les explico qué es la posición de home, los cambios de herramienta o la colocación de la herramienta. En nuestro caso en el laboratorio, por las características de las piezas que utilizamos y el material que utilizamos, para hacer la sujeción utilizamos una prensa que trabaja con un sistema neumático, tiene por acá un cilindro neumático.
Entonces, esto que está aquí de color azul es la pieza ya sujeta en la prensa para que se puedan iniciar los maquinados. Entonces, sigo o dejo corriendo el video. Por ejemplo, ahí pueden observar cómo está haciendo un cambio de herramienta y que inmediatamente que coloca la herramienta se posiciona y comienza a girar el husillo a una velocidad determinada y en un sentido de giro. Y los ejes X y Y son los que comienzan a hacer los desplazamientos para posicionarse y que la herramienta pueda comenzar a hacer los desbastes de la pieza según el programa que se le ha colocado a la máquina. Entonces, bueno, pues ahí está haciendo es una pieza en específico de las mismas piezas que tenemos en la presentación de PowerPoint. Voy a dejar que concluya el programa para que más o menos vean cuál es la pieza que está haciendo. Esta pieza que está haciendo no la hemos diseñado, yo espero que ustedes ya la hayan diseñado. Si recuerdan, les pedí que intentaran hacer todas las piezas, que si tenían dudas me preguntaran. Entonces yo espero que esa pieza también ya la hayan diseñado. Además de que les sirve de práctica para trabajar con el software de diseño, ¿no? Si recuerdan, en las especificaciones técnicas se hablaba de refrigerante. Esta manguerita que tenemos acá, pues es la que aplica refrigerante. En nuestro caso la adaptamos para que no aplicara refrigerante, porque al final el material que nosotros trabajamos en el laboratorio es cera y pues el desgaste físico que pudiera tener la máquina, la herramienta, pues no es tanto, ¿no? Por el tipo de material. Entonces lo que hicimos fue adaptarla para simplemente ponerle aire comprimido y que estuviera ahí de manera constante aplicando el aire para que pues toda la viruta de la cera que va saliendo con los desbastes pues vaya eh, eh, pues saliendo y no cause conflictos en la programación, ¿no? Que es una de las características que también tiene por ahí el refrigerante. Entonces este video pues aquí tiene una continuación, y bueno, pues ahí va, lo voy a adelantar un poquito. ¿Ya vieron qué pieza es? No, todavía no se alcanza. No, todavía no. Ahí ya se ve un poco mejor, ya va concluyendo. Bueno, toda esta explicación y todos estos videos porque pues al final, si no conocemos la máquina sobre la cual vamos a programar, nos estamos como trabajando en el aire, ¿no? Entonces sí es importante que por lo menos a través del video podamos visualizar la máquina y tengamos una idea de qué es lo que hace a la hora de estar llevando a cabo ejecutando los programas, ¿no? Y en la realidad, pues es obvio, necesitamos conocer la máquina con la cual vamos a estar trabajando para poder hacer los maquinados. Entonces, por ejemplo, ahí voy a pausar, voy a regresar un poquito, otro poco más. Y ahí vean qué es lo que hace.
Pauso. Si se dieron cuenta, el eje Z subió. Y observen qué pasa con la bancada. Se detiene el lucillo, la bancada se mueve en Y y luego se mueve en X y se queda en una posición. ¿Sí observaron esa parte? Sí. Ay, sí. Espérenme, porque volví a cerrar sin querer el Enidesk. Bueno, mientras abro el Enidesk, díganme, ¿qué creen que fue lo que sucedió ahí en ese momento? ¿Qué es lo que hace la máquina? ¿O cómo se le llama a esa acción que hace la máquina? ¿Terminó la secuencia que se había programado? Sí y no. Ajá, a ver. ¿De inicio? Exacto. En realidad se fue a un punto, vamos a decirlo así, de inicio, que en realidad se llama posición de home o el cero máquina. Les decía que es la posición de home o el cero máquina. Entonces, ¿por qué me interesaba preguntarles esto? Esta es la pieza, miren. Ya más o menos alcanzan a ver qué pieza es. Sí, ya se ve bien. Entonces, si observan o si analizan un poco lo que hemos platicado ahorita en esta pequeña explicación respecto a la máquina, les hablé de algunos conceptos que necesitamos utilizar. Está el concepto del cero pieza, está el concepto del offset de las herramientas, está el concepto del cero máquina, en fin. Y bueno, esta es otra máquina que tenemos en el laboratorio, que es el torno, que si nos da tiempo, y ojalá sí, tal vez podamos hacer algún programa y simularlo para el torno, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la fresadora y el torno de los que tenemos aquí en el laboratorio y por lo general? De manera básica, este torno tiene solamente dos ejes, que es el eje Z y el eje X, no tiene desplazamiento en Y, ¿no? Y tiene un carrusel portaherramientas para llevar a cabo los desbastes y los maquinados. Entonces, teóricamente, si el torno tiene dos ejes y la fresa tiene tres, pues resultaría un tanto más sencillo programar un torno que una fresa. Además, las características de las piezas que se trabajan en un torno por lo general son piezas cilíndricas o piezas de revolución. Y pues no hay mucho cambio, ¿no? en el sentido de la forma de programar. Y resultaría un tanto más sencillo. Entonces, si nos da tiempo dentro del curso, después de analizar y entender todo lo que tiene que ver con la programación de una fresadora, pues haremos algún programa o algún ejemplo sencillo de programación en el torno. Que será mucho más fácil para nosotros una vez comprendida la programación de la fresadora, que tiene en este caso tres ejes. En fin, bueno, vamos a regresar acá
a la, a la, a la pieza. Entonces, bueno, vamos a ver. Necesitamos saber al momento de programar qué es lo que vamos a hacer. No podemos ir como dice la canción, como hojas sin rumbo que el viento arrastró, ¿no? A ver qué sale ahí en el programa, o sin tener idea, ¿no? Y empezar a programar sin sentido, igual que lo hacíamos cuando diseñábamos o cuando diseñamos. Cuando diseñamos tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, por dónde vamos a empezar a planear y hacia dónde vamos a ir. Sucede exactamente lo mismo acá en la programación. La diferencia grande es que todo lo que nosotros programemos pues, son instrucciones que le estamos dando a la máquina y la máquina debe estar muy clara de lo que va a hacer, ¿no? La máquina no razona, ¿no? Si a la máquina le dices, muévete al eje X 40 milímetros y en el eje Y 50 milímetros, y durante ese desplazamiento hay algo que le estorba, pues al final se va a mover y va a chocar y va a colisionar, ¿no? Los responsables de lo que pueda pasar ahí somos nosotros. Entonces, no recuerdo si les preguntaba a ustedes en su momento, a alguien en particular, ¿cómo le hacían ustedes o qué es lo que hacían ustedes en la mañana cuando van a lavarse los dientes? Si les pregunté, ¿fue aquí? Sí. Sí. Entonces, bueno, recordando ese ejemplo o ese ejercicio, pues sí necesitamos ser muy claros en relación a explicarle a la máquina de muy detalladamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, y ya hablando en términos de programación, vamos a definir qué es lo que tenemos aquí en la pieza. Tenemos una cajera, ese es el término, una cajera interna, una cajera externa, otra cajera interna. Ahorita en esta pieza no tenemos externas, entonces tenemos dos cajeras internas, tenemos una canaleta y tenemos barrenos. Ya estamos hablando en términos de programación. Entonces, ¿qué es lo que realmente tendríamos que hacer para poder iniciar la programación? Bueno, pues saber con qué herramientas cuento. Eso es fundamental. O sea, yo tengo, en el caso de la máquina de laboratorio, un carrusel para 6 herramientas con las características que yo requiera para hacer el maquinado. Y si tengo suficiente presupuesto, pues podré comprar y adaptar las herramientas que corresponden para los maquinados que yo vaya a hacer, ¿no? Eso es otra cosa que ahí también tenemos que ver. No siempre vamos a contar con los recursos para poder tener todo lo necesario. Que en una empresa pues debería, pero no siempre es así, ¿no? Esa es una realidad. Y sucede eso aquí en el laboratorio. O sea, nosotros tenemos en el laboratorio un carrusel para 6 herramientas. Sin embargo, en el laboratorio solo tenemos 3 herramientas y son las que utilizamos. Y las características de estas herramientas pues son muy puntuales y específicas. Y no podemos utilizar otras herramientas más o distintas porque solamente tenemos estas 3. Entonces, en función de eso, pues tenemos que adaptarnos y sobre eso trabajar, ¿no? Cuando hablamos de herramientas, pues existen diferentes consideraciones en este sentido y tipos de herramientas. Hay herramientas
de corte de alta velocidad, hay herramientas de acero, hay herramientas punta diamante, en fin, ¿no? Son distintos tipos de cortadores. Y hay cortadores para hacer careados, y hay cortadores para hacer acabados, y hay cortadores de 2 filos, de 3 filos, de filos izquierdos, de filos derechos. En fin, hay de N cantidad de herramientas que podemos utilizar para llevar a cabo los maquinados. Y nombres, pues, distintos, ¿no? En mil, bolon mil, en fin, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estoy hablando de esto, por ahí voy a ver dentro de los videos. Hay un video por aquí, a ver creo que es este. Por ejemplo, es una máquina, obviamente más reciente a la que tenemos en el laboratorio, pero si observan la forma de trabajo, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? La aplicación del refrigerante, el cambiador de herramientas. En este caso, pues tiene un carrusel para estar cambiando de pieza o producto y hace una operación en específico eh, para una pieza, ¿no? En este caso creo que es aluminio el material que trabaja, no lo sé, pero algo parecido. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Es una máquina Haas, 3000 revoluciones por minuto, se programa a través de Mastercam. Mastercam es un software que a través del diseño genera los códigos de programación, que es lo que nosotros vamos a hacer con CATIA. Es un código que a través del diseño va a generar los códigos de programación. Sin embargo, bueno, para poder hacer eso, pues primero tenemos que aprender nosotros a programar. Por ejemplo, ahí tiene un contenedor y esa es la bancada y ahí tiene una forma de sujeción muy particular y específica para el tipo de pieza. Por ejemplo, ahí dice que va a ocupar una herramienta de 3/8 de pulgada que se llama End Mill y que trabaja a 12.500 revoluciones por minuto. Y esa es la herramienta End Mill. El material no sé qué sea, es como una especie de ladrillo compacto, como arcilla, no sé exactamente qué sea. Y bueno, sobre eso van haciendo desbaste. Observen los trazos y las trayectorias que siguen, ¿no? Son puntuales y específicos para ir quitando material y que vaya quedando la pieza como se está solicitando. Entonces, ahí está utilizando la misma herramienta, no ha hecho ninguna otra situación, un cambio de herramienta. Ahí hace un cambio de herramienta. O es la misma, ¿no? La misma herramienta. No es cierto. La otra era una End Mill, esta es una Bolo o Ball End Mill. Si ven, la herramienta tiene una forma circular en la punta. Y esa la utilizan para hacer acabados, ¿no? Ahí está, miren. Ahora ya cambió y ahora le puso una de 1/4 de pulgada Ball End Mill para seguir haciendo los acabados. Y observen que aparentemente lo que se mueve es la herramienta, ¿no? Y en realidad no. La herramienta solo sube y baja y lo que se mueve son los ejes X y Y. En este caso, una herramienta de 1/8 de pulgada, otra vez por en 1000 y con una mayor cantidad de revoluciones, porque posiblemente si va a ser acabados, pues necesita trabajar a mayor velocidad. En este caso, pues son altas velocidades.
la herramienta solo sube y baja, ¿no? Lo que se mueve en realidad son los ejes X y Y. Bueno, continuando entonces, nosotros en el laboratorio tenemos 3 herramientas, que ahorita les digo cuáles son las características de esas herramientas. Pero antes de explicar las características de esas herramientas, yo les preguntaría a ustedes, en la planeación para hacer los desbastes de la materia prima. Bueno, antes, la materia prima. ¿Qué vamos a tener como materia prima para hacer esta pieza? Un plástico, una cera. Sí, si lo hacemos con el material que tenemos en el laboratorio, una cera, y esta cera tiene dimensiones específicas y estándares para todas las piezas que hacemos en el laboratorio. Lo que hacemos en el laboratorio es una cera cuadrada de dimensiones, me acuerdo, 80 por 80, con una altura de 15 milímetros, creo, ¿no? A ver si no me equivoco. Y sobre eso trabajamos para hacer los desbastes. Pero ahorita este ejemplo lo estamos haciendo considerando que nosotros vamos a entregarle al cliente eso y obviamente necesitamos tener el material o la materia prima. Nosotros la vamos a comprar o la vamos a adquirir o la vamos a producir o lo que sea. ¿Y qué características nos conviene que tenga esta pieza? En cuestión de dimensiones, por ejemplo. Que sea una barra. Puede ser que... Que sea, la barra, adelante. que sea una barra longitudinal de, bueno, la longitud de, en el caso de que la vendan, pero de ancho que sea de 30. Sí existe, ¿no? Sí, claro. Ya nada más sería cortar pues longitudinalmente lo que necesito y o no sé, la verdad, bueno, es lo que yo podría decir, pero ya de ahí ya no se me ocurre más. Sí, así es. Esa es una posibilidad, ¿no? Que exista en el mercado una barra con un ancho de 30 milímetros y pues si estas barras las venden en el mercado, por lo general venden por metros, vamos a suponer una barra de 3 metros, y esa barra de 3 metros habría que cortarla en los metros que corresponden, ¿no? En este caso serían con una longitud de 80 y tendríamos que tener de esa barra trozos de 80 milímetros, ¿no? Ahora, la otra cosa que habría que ver es el ancho, el alto, ¿no? Y si esta barra, por ejemplo, en el mercado la venden estándar de 15 milímetros, pues entonces yo tendría que hacer, aparte de cortarle a 80 milímetros, ya cuando la tengo montada en la máquina, pues hacerle un desbaste para que me quede de 10 milímetros, que es lo que me están solicitando acá. O vamos a suponer que es de 11 milímetros, o vamos a suponer que sí es de 10, pero incluso esa dimensión de 10 puede tener variaciones sobre la superficie, ¿no? Y entonces yo tendría que ajustar o emparejar toda esa superficie para que toda la superficie quede a 10 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Y ese es un ejemplo de la forma en la que puede llegar o podemos tener la materia prima. Puede haber más, ¿no? Puede ser que ya existan estas barras ya cortadas y que estén perfectamente definidas y no tengan ninguna modificación, o puedo solicitarlas y que me las entreguen ya con esas características, o con si tengo varo, ¿no? Para que lo haga un tercero. No sé, o sea, hay muchas condiciones. Entonces, pero lo principal es que nosotros tenemos que asegurar que la pieza tenga estas dimensiones. Para esta pieza que vamos a maquinar, la materia prima, lo que más nos conviene es que sea de 30 por 80 por 10, ¿no? Y entonces, por lo general, cuando existen estas variaciones o que yo tengo que asegurar
que la superficie, en este caso en la parte de arriba, está igual, se lleva a cabo una operación sobre la pieza que se llama careado, eh, que lo que hace es alinear o hacer que toda la superficie de la parte de arriba en realidad quede al mismo nivel, en este caso a 10 milímetros. Y casi siempre se requiere hacer el careado en una pieza si es que no viene con las especificaciones correctas o adecuadas o tiene pequeñas variaciones. Entonces, esa es una operación que por lo general se hace en máquina careado. Entonces, contemplando todo esto, pregunto, ya tengo las dimensiones de la pieza, puedo hacer un careado, puedo hacer una cajera interna, una canaleta y los barrenos. ¿Qué hacen primero? ¿Cuál es el orden en el que se llevan a cabo las operaciones? Así, de las 5 que platicamos, ¿no? Es careado, cajera interna, canaleta, bueno, careado, canaleta, cajera interna, cajera externa, barrenos. Son 5 operaciones. ¿Cuál hacen primero? El careado. ¿Careado? Ajá. Y después del careado, La canaleta. a ver, vamos a ver. Sí, la canaleta. Y después de la canaleta, Barrenos. barrenos. Ajá. Y después de los barrenos, Las cajas internas. cajas. Ok. ¿En función de qué decidió que fuera así? Por lo menos yo, estructura del material, yo creo. Ok. Es una opción. Y es válida. Mm, ¿De qué otra forma? También se puede decidir así de acuerdo a cómo se haya hecho la secuencia del dibujo. A ver, entonces, ¿cómo sería? Mm, Pues de acuerdo a la manera más eficiente que hemos visto, bueno, después del careado, igual se hizo primero la canaleta y según yo hicimos las cajas y al final los barrenos. sí, yo coincido con mi compañero. Ok. Bien. ¿Alguien más tiene otra opción? Bueno, la lógica es correcta. Ahora, vuelvo a insistir, necesitamos conocer la herramienta, perdón, la máquina y las limitantes que tenemos en la máquina. Yo les decía, solo tenemos 3 herramientas. Las 3 herramientas son end mill, son herramientas de 2 filos, los filos son derechos y los diámetros de las herramientas que tenemos son herramienta de 10 milímetros de diámetro, herramienta de 5 milímetros de diámetro y herramienta de 2.5 milímetros de diámetro. Ahora, considerando esto de las herramientas y lo que tenemos en el diseño para poder hacer la pieza, siguen siendo las mismas consideraciones para la programación. Si dicen sí, pues aquí lo que tendríamos que ver es lo siguiente. En la primera opción que dijo su compañero, pues tendríamos que hacer el careado, ¿no? ¿Con qué herramienta harían el careado? De las 3 que tenemos. ¿Con la de 10 milímetros, con la de 5 milímetros o con la de 2.5? Con la de 2.5. ¿Por qué con la de 2.5? Bueno, no se hace primero con una más gruesa y después con una más fina. ¿Profe? Sí, sí. O sea, está bien. En realidad tenemos que considerar, en función de la eficiencia del programa, pues desbastar lo más posible.
En el caso del careado, pues no vamos a hacer ningún corte en específico, simplemente vamos a quitar todo el exceso que haya de material en la parte superior y alinear todo a 10 milímetros. Entonces, pues ahí me convendría utilizar la de 10 milímetros. Si queremos darle un acabado fino, pues después tendríamos que utilizar una herramienta más pequeña. Si no, pues simplemente con la de 10. Sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Entonces, en ese concepto, en ese análisis que acabamos de mencionar, pues lo conveniente es utilizar la herramienta de 10. ¿No? Sí, Ok. Ocupo la herramienta de 10 para hacer el careado. Después, la siguiente operación que dijo su compañero es hacer la canaleta. Pero la canaleta tiene un ancho de 7 milímetros, entonces no lo podría hacer con la herramienta de 10. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es un cambio de herramienta, ¿no? Entonces hago el cambio de herramienta y le coloco la herramienta con la que pudiera hacer el desbaste de la canaleta. ¿Con cuál lo haría? ¿Con la de 7 o con la de 2.5? Perdón, ¿con la de 5 o con la de 2.5? Porque son las que pueden ajustarse nada más a ese ancho de la canaleta. 5. Pues lo haría con la de 5. Y entonces ahí haría un cambio de herramienta. Entonces hago el cambio de herramienta y trabajo con la de 5, hago la canaleta. Ya que hice la canaleta, los barrenos. Siguen los barrenos, según lo que comentaba su compañero, y los barrenos son de diámetro de 5 milímetros. Entonces, pues sin problema los puedo hacer con esa herramienta de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, ya, hago los barrenos. Y después lo que sigue son las cajeras. Ahora, las cajeras tienen un ancho de 20 milímetros. Vuelvo a insistir, considerando la eficiencia del programa, ¿con qué herramienta me conviene hacer las cajeras? Con la ¿De 10? Con la de 10. Entonces, la voy a hacer con la de 10. Por lo tanto, una vez que termine de hacer los barrenos, voy a tener que hacer un cambio de herramienta. Y en ese cambio de herramienta voy a colocar nuevamente la herramienta de 10. Y hago las cajeras. Hago primero una y luego hago la otra. Sin embargo, si ustedes observan, las cajeras tienen un radio aquí de 2.5 milímetros. Cuando yo haga el desbaste con la herramienta de 10, ¿ese radio de cuánto va a quedar? de 5. De 5, porque la herramienta es de 10 y el radio de la herramienta no me va a dar más como para hacer un radio menor al que tiene la herramienta, que es de 5 milímetros. Entonces, una vez que termine las cajeras para poder hacer ese radio de 5 milímetros, ¿qué tendría que hacer? Cambio de herramienta a 5. Hacer un cambio de herramienta a una herramienta de 5 y darle el acabado a esos radios de las cajeras. Entonces, en ese primer ejemplo, ¿cuántos cambios de herramienta hice? Primero la de 10 para el careado. Cambio de herramienta a la de 5 para hacer la canaleta y los barrenos. Llevo un cambio de herramienta. Coloco la herramienta y luego un cambio de herramienta. Luego otra vez cambio de herramienta para utilizar la de 10. Y luego otra vez cambio de herramienta para utilizar la de 5. Entonces ya estaríamos hablando de 4 cambios de herramienta. Ok, eso en el primer ejemplo de lo que nos comentó su compañero. Ahora, en el segundo ejemplo, primero el careado,
luego la canaleta, luego las cajeras y al último los barrenos. Si lo hacemos así, ¿cuántos cambios de herramienta tendría? Pues primero la de 10, luego cambio de herramienta a la de 5 para hacer la canaleta. Luego cambio de herramienta para hacer las cajeras. Y luego un cambio de herramienta para hacer los barrenos, pero también pudiera hacer ahí mismo ya los acabados de las cajeras. ¿Cuántos cambios de herramienta? 4 nuevamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Eso hace que mi programa no sea eficiente. ¿Por qué? Pues porque el hacer los cambios de herramienta implica tiempo. Entonces, algo que yo tengo que visualizar es tener claridad de las operaciones que puedo hacer con una herramienta y de las operaciones que puedo hacer con otra herramienta para que en su momento pues no tengamos que hacer tantos cambios de herramienta y aprovechemos que colocamos una y hagamos todo lo que tengamos que hacer con esa herramienta y después hacer un solo cambio de herramienta, en este caso, y hagamos todo lo que tengamos que hacer con la segunda herramienta para que nuestro programa sea un tanto más eficiente. Digo, lo que se propuso no está mal. O sea, al final se logra el resultado, pero no es eficiente. Recuerden que tenemos que hacer 4,000 piezas en una semana. Entonces, yo tengo que hacer que el programa sea lo más eficiente posible y que se trabaje en el menor tiempo. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y con todo lo que hemos platicado aquí, pues ya tenemos un panorama general de cómo hacer el programa. Y tenemos entonces lo siguiente. Ya sabemos el tamaño de la materia prima que tenemos que tener, que debe ser de 30 por 80 por 10. Ya sabemos que las herramientas que vamos a utilizar para esta pieza, con respecto a lo que tenemos en la máquina, son dos. La herramienta de 10 milímetros de diámetro y la herramienta de 5 milímetros de diámetro. Ya sabemos cuántas operaciones vamos a hacer, que es careado, canaleta, cajera 1, cajera 2, barrenado y acabado de las cajeras. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en función de todo esto, hacer el programa lo más eficiente posible. Y entonces decidir qué vamos a hacer. Bueno, si lo primero que vamos a hacer es el careado y vamos a ocupar la herramienta de 10, pues ocupar esa herramienta de 10 para todo lo que tengamos que hacer con la herramienta de 10. Entonces, en nuestra estructura del programa, primero colocaremos la herramienta de 10, haremos el careado, después del careado, ¿qué me conviene hacer? La cajonera. Las cajeras, cajera 1 y cajera 2. Sí, cajera. Y ya, ¿no? Con la herramienta de 10. Ya que terminamos con esa herramienta de 10, pues entonces cambiamos la herramienta y vamos a utilizar la herramienta de 5. Ya con la herramienta de 5, pues aquí también tendríamos que decidir qué hacemos primero con la herramienta de 5. Si las canaletas, los barrenos, los acabados. ¿Qué hacemos primero? En función de recorridos. Pues sí, ya estábamos. Podríamos hacer los acabados, los radios. Podemos hacer los radios. Después de los radios, Ahora sí la canaleta y después los barrenos. exacto. Hacemos los acabados, luego las canaletas y hasta el último hacemos los barrenos. Esa sería una buena distribución. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el cambio de herramienta, los recorridos pues, nos convienen de esa manera. O
ya viendo el recorrido de la herramienta, pudiéramos a lo mejor decidir, en lugar de hacer primero los acabados, hacer la canaleta y luego los acabados y al final los barreros. Ahí no alteraría tanto la situación porque los recorridos son cortos y no hay mucho problema. Entonces, considerando esto, pues solamente haríamos un cambio de herramienta, o sea, colocar la herramienta y un cambio de herramienta. De tal forma que sería mucho más eficiente el programa. Entonces vamos a plantearlo así. Y me voy a permitir escribirlo sin códigos. Sin códigos vamos a escribir todo lo que acabamos de decir y lo que queremos hacer para tener al final esta pieza. Entonces, aquí tengo, voy a abrir aquí un documento de Word. Y voy a decir, pues este es mi programa de la pieza PS1, pieza 1, slide 1. Vamos a escribir así de manera coloquial lo que tiene que hacer la máquina, sin códigos, por principio de cuentas, ¿no? Ya después que tengamos esto entendido nosotros y que lo tengamos claro, transformamos todo esto que dijimos en códigos. Entonces, lo primerito que tengo que hacer es la preparación de la máquina. Preparación de la máquina. En la preparación de la máquina, lo que tenemos que decirle a la máquina es el tamaño de la pieza o las dimensiones de la pieza y las herramientas que vamos a ocupar. Entonces, pues sí, tenemos que decirle, bueno, máquina, vas a ocupar una pieza con dimensiones en X de cuánto. ¿De 80 o de 30? 80. Abusados. Aquí depende mucho de cómo coloquemos la herramienta en la bancada. Voy a regresarme a la imagen que teníamos acá. Si yo coloco así, más o menos como está esta pieza, pues sí, X es aquí y entonces tendría que ser de 80 y Y tendría que ser de 30. Pero si yo coloco la pieza al revés, que también es válido, entonces, o sea, lo largo hacia acá, entonces X tendría que ser de 30 y Y tendría que ser de 80. Entonces, abusados con eso. Vamos a acordar que entonces la vamos a colocar así. Si es así, entonces le vamos a decir que X es de 80 y Y es de 30. Entonces regresamos al ejercicio. Entonces X de 80, Y de 30 y Z de 10. Ok. Herramientas. ¿Sí se abrevia así herramientas? Vamos a ocupar una T, herramienta, con un diámetro de 10 milímetros. Y vamos a ocupar una T herramienta, o sea, tool, T de tool, con un diámetro de 5 milímetros. Tenemos que decirle a la máquina que vamos a ocupar esas herramientas. Eso es la preparación de la máquina. Ahora bien, ¿cómo sabe la máquina, cuál es la herramienta de 10 milímetros y cuál es la herramienta de 5 milímetros y cuál es la herramienta de 2.5 milímetros? Pregunto.
se le puede asignar a ¿cómo se llama? A los usillos. ¿Sí? Solo tengo un usillo, eso sí hay que aclarar. Un usillo que es en donde se monta la herramienta, que es el que hace que gire. Ese es el único usillo que tengo. Lo otro que tengo, que creo que es a lo que te refieres, es el carrusel portaherramientas. Sí, el carrusel. Y tienes razón. Entonces, yo usuario, si tengo un carrusel portaherramientas para 6 herramientas, pues voy a colocar esas herramientas en alguna slot o en alguna posición de ese carrusel. Entonces voy a suponer, la herramienta 1 la voy a poner en el slot 2. La herramienta de 10 la voy a poner en el slot 2. La herramienta de 5 la voy a poner en el slot 6. La herramienta de 2.5 la voy a poner en el slot 3. Entonces, si lo hice así, para la máquina, ¿cuál es la herramienta? ¿Qué número de slot va a tener la herramienta de 10? 2. El 2. ¿Y qué número de slot o posición del carrusel va a tener la de 5? 6. El 6. Entonces, para la máquina, la herramienta 2 es la de 10 milímetros de diámetro y la herramienta 6 es la de 5 milímetros de diámetro. ¿Sí me expliqué? Sí, la máquina lo va a entender como en el número de slot, ¿no? Así es la posición que tiene en el carrusel. Y entonces yo, usuario, soy el que defino la posición que las herramientas tienen en el slot y así se lo voy a decir a la máquina. Vas a ocupar la herramienta 2. Ah, pues la herramienta 2 es la de 10. O vas a ocupar la herramienta 6. Ah, pues la herramienta 6 es la de 2.5. O vas a ocupar la herramienta 3. Ah, pues la herramienta 3 es la de 2.5. Y así lo va a entender la máquina. Ahora, si yo soy el único usuario y yo voy a programar, pues yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Porque pues yo estoy usando la máquina y yo tengo las configuraciones y yo sé cómo hacerlo y no me importa porque nadie más se va a meter conmigo y con la máquina. Pero en nuestro caso y en el caso de muchas empresas, no soy el único usuario, ¿no? Hay más usuarios. Y entonces, a veces conviene por estandarización, pues manejar posiciones ya específicas y definidas para no estar jugando y no estar cambiando. Y esto facilita mucho para la programación, pues que siempre ocupemos la misma configuración de las herramientas dentro del carrusel. Caso de laboratorio de robótica. Como la máquina la utilizan N cantidad de secuencias cuando se llevan a cabo las prácticas de maquinado, pues tampoco conviene que todo el mundo haga lo que quiere y tengamos que estar cambiando siempre de posición las herramientas. Entonces lo que se hace es estandarizar. Y en nuestro caso, muy particular y muy específico, están acomodadas las herramientas de la siguiente manera. Voy a minimizar aquí y voy a ver si puedo abrir esto. Ahí está. Este es el software de CNC Simulator. Ahorita no me hagan caso, no se preocupen por lo que hay aquí en el software, ya después lo explicamos con más calma. Pero bueno, aquí ya lo tenemos definido. En el slot 1 colocamos la herramienta 1. Entonces, nuestra herramienta 1 es la que tiene el diámetro de 5. En el slot 2 colocamos la herramienta 2 y es la que tiene el diámetro de 10. Y en el slot 3 colocamos la herramienta 3, que es la de 2.5 de diámetro. Entonces, nosotros siempre vamos a manejar esa configuración. En el slot 1 va a estar la de 5, en el 2 va a estar la de 10 y en el 3 va a estar la de 2.5. Si consideramos eso en lo que nosotros estamos haciendo ahorita, pues entonces no sería la herramienta 2 y la herramienta 6. ¿Cuáles herramientas serían?
2 y 1. Exacto. Sería la herramienta 2, si coincidió que fuera la 2 y la herramienta 1. Entonces, así es como la máquina vas a ver. Vas a ocupar para esta pieza que es la T1S1, vas a ocupar dos herramientas. ¿Cuáles? La T2 y la T1. ¿Qué diámetros tienen? Pues bueno, eso ya está definido. La 2 es la de diámetro 10 y la 1 es la de diámetro 5. Ok. Y con esto termino aquí la preparación de la máquina. Es más, voy a cambiarle aquí a minúsculas esto, para que sea más claro. Ahí, ¿cómo se hace? Está. Como si fueran títulos, ¿no? Muy bien. Ya tengo ahí la preparación de la máquina. Luego de que tengo la preparación de la máquina, pues ya voy a entrar de lleno. Voy a empezar a hacer la programación. Y lo primero que tengo que hacer es colocar la herramienta. Pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que decirle a la máquina para que yo le pueda colocar la herramienta? Y supongo que es un poco pesado, ¿no? Estar atendiendo a tu hermano, a tu primo. Y a la vez, pues, estar al tiro en las clases. Bueno, en mi caso, te digo, es más por desinterés. Compañera. Es que está abierto tu micrófono, compañero. Sí, profesor, perdón, ya lo cerré. No me di cuenta. No te preocupes. Bueno, a ver, muchachos, díganme, ¿qué es lo primero que tengo que hacer o tengo que decirle a la máquina para poder colocar la herramienta? Que estén en el punto 00. Exacto, que esté en la posición de home o en la posición de inicio, que es lo que veíamos en el video cuando hace el cambio de herramienta, que X se va a 0, que Y se va a 0 y que Z se va a 0. Entonces, lo primero que tengo que decirle a la herramienta es a la máquina es mandarla a home. ¿Y qué es el home? Pues la posición de X0, Y0 y Z0. Ajijo. Z0. Listo. Ya está en home. Ahora, ¿qué tengo que decirle? ¿Cuál es el slot que quiero? Pues le tengo que decir, pon la herramienta. ¿Pero cuál herramienta? T2. Efectivamente, la T2. Ya está la herramienta T2, ya la puso. Pues, ¿qué tengo que decirle? Si vieron en el video, una vez que colocaba la herramienta, empezaba a girar el lucillo. Entonces tengo que decirle, enciende el lucillo. Pero cuando le decimos que encienda el lucillo, también tenemos que decirle la velocidad a la cual debe estar girando y el sentido de giro. Entonces, enciende el lucillo y gira, enciende el lucillo y ahí tendríamos que especificar la velocidad. A ver, en esto de la velocidad, ¿qué velocidad tiene que tener de giro el lucillo? Pues quién sabe, ¿verdad?
Depende del material. Sí, es lo que yo les platicaba en la sesión anterior. Yo les decía, recuerden un poquito las fórmulas que utilizan o que se utilizan para hacer los cálculos de las velocidades de las máquinas herramientas de control numérico computarizado. Tenemos velocidad de giro de Usillo, que normalmente se determina por la letra S y está dada en revoluciones por minuto. Tenemos velocidades de corte, tenemos velocidades de avance, tenemos profundidades de corte y todos esos se calculan. Esos cálculos están en función de la materia prima, o sea, del material de la materia prima y de la herramienta. Si la herramienta es de un diámetro, si la herramienta tiene otro diámetro, si el material es acero, si el material es aluminio, si el material es polrón, si el material es cera, si el material es lo que sea. En función de eso se hacen los cálculos y se determinan esas velocidades. Entonces, sí es bien importante que ustedes tengan claras esas fórmulas y que en función del material que van a ocupar y las herramientas que tienen puedan determinar esos cálculos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, en mi experiencia, qué es lo que sucede con esas velocidades, yo se los puedo así asegurar. Por lo general, las velocidades calculadas no son las velocidades que se utilizan en las máquinas, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo en la práctica, porque cuando tuve oportunidad en una empresa de trabajar esto, pues yo hice mis cálculos y llegué con el operador de la máquina y le dije, aquí está el programa, aquí están las velocidades, aquí está todo. Y el operador me dijo, no, esas velocidades no son. Ah, caray, pues ¿por qué no? Pues sí son las calculadas, ¿no? Y son las que a mí me enseñaron. Pues la realidad es que es como todo, ¿no? La teoría no es lo mismo que la práctica. Sin embargo, la teoría nos sirve de mucho para poder entender las cuestiones en la práctica. El operador de la máquina hace las operaciones en función de su experiencia y de las características de los materiales y de las herramientas. Y por lo general, en ese sentido, pues ellos tienen la razón. Pero cuando ustedes observan lo que ustedes calcularon con respecto a lo que usa un operador, pues prácticamente no hay mucha variación, es lo mismo. Sin embargo, en la operación ya de la máquina, en la forma de trabajo, en el conocimiento que se tiene de la máquina, pues el operador va a hacer lo que más conviene para el buen funcionamiento de la máquina y no restringir todo a cuestiones teóricas específicas. Por eso es que sí es muy, muy importante que los cálculos se hagan, porque en base a eso tenemos una referencia de lo que vamos a colocar en la máquina. Cuando no tenemos la experiencia y no somos operadores de la máquina al 100%, pues nosotros nos vamos a ir con lo que dice la teoría. Un operador, como conoce la máquina, como ya tiene tiempo utilizándola, como ya tiene esa experiencia, pues va a utilizar las velocidades que convienen por lo que él ya sabe y por la experiencia que tiene. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Nosotros trabajamos siempre con velocidades calculadas. En este caso, para la herramienta que utilizamos, que es la de 10 milímetros, y el material que utilizamos, que vamos a suponer que es la cera, la velocidad que vamos a ocupar de giro del lucillo es 2000 revoluciones por minuto. Si fuera cualquier otro material, habría que hacer el cálculo. Sentido de giro. Vamos a poner gira en sentido, y aquí tendremos que decirle a la máquina que el sentido de giro del lucillo sea en sentido horario o en sentido antihorario. ¿De qué depende el sentido de giro del lucillo?
de la herramienta, profe. Ajá, y en la herramienta específicamente de qué. La verdad no entendí. ¿Qué no entendió? Que dijo que, que le di, bueno, que le comenté que dependía de la herramienta, pero después usted dijo que la herramienta, no, eso ya no lo entendí. O sea, sí depende de la herramienta, pero de la herramienta específicamente de qué de la herramienta. Pues su uso, ¿no? ¿Puede ser? Los No. ángulos de corte. Bueno, no tanto los ángulos, porque esos son variables, pero, o sea, sí es una característica importante de la herramienta, está bien, pero no es de lo que depende el sentido de giro. Vamos a ver. Las herramientas que utilizamos por lo general son como especie de brocas. Hay otras que son insertos y tienen varios insertos y son más grandes, ¿no? O sea, son otro tipo de herramientas. Bueno, a ver, déjenme ver si puedo entrar aquí a internet. A ver si podemos poner aquí un ejemplo. Para que quede esto más claro. Ok, esta imagen. Todas estas son cortadores para una máquina fresadora. Y taladros en este caso también, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, Esta es una herramienta que se utiliza en las fresadoras, que tiene insertos. Y por lo general, esta que tiene un mayor diámetro y que tiene un mayor número de insertos, se utiliza para hacer careados o desbastes de gran tamaño por el diámetro que tiene. Entonces, si tuviéramos que decir las características de esta herramienta, cada uno de los insertos se considera como un filo. Obviamente, como decía su compañero, tienen un cierto ángulo de inclinación para el tipo de desbaste que sea y se pueden ajustar esos ángulos. Pero lo que determinaría, por ejemplo, en esta herramienta el sentido de giro es hacia dónde están los filos de la herramienta. Si ustedes le dan vuelta a esta herramienta y la ponen de cabeza, vamos a decirlo así, los filos quedarían hacia el lado derecho. Entonces, el corte tendría que ser hacia ese lado para que pueda desbastar, porque si gira en sentido contrario a como están los filos, pues no haría el corte como debe de ser, ¿no? Por ejemplo, este es otro ejemplo de herramienta con insertos, otro ejemplo de herramienta con insertos, y estas son las fresas normales, ¿no? Esta es una fresa normal, una end mill, que es plana, y que tiene en este caso, es una especie, parecieran como brocas, sí que sean brocas, y tiene los filos igual hacia este lado. Son filos derechos, entonces el corte tendría que ser hacia la derecha. Si los filos estuvieran al revés, entonces tendría que ser hacia el contrario. Ahora, en este caso, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filos tiene esta herramienta, ¿no? Hay herramientas como esta que tienen 2 filos, es lo mínimo que pueden tener, pero hay otras que tienen 3 filos, hay otras que tienen 4 filos. Y bueno, son características importantes que tienen las herramientas.
Las que nosotros tenemos en el laboratorio son como esta, ¿no? Y tienen diferente longitud. Todas las que tenemos en el laboratorio son de 2 filos y todos los filos de esas herramientas son derechos. Entonces, el sentido de giro del lucillo depende de el sentido del sentido de los filos de la herramienta. Si los filos son derechos o si los filos son izquierdos. Entonces, yo les hago por lo general una analogía. Cuando ustedes tienen un tornillo con cuerda estándar y lo van a apretar viéndolo en una vista superior, recuerden que la cuerda estándar tiene giro tiene el inicio hacia la derecha. Para atornillar, ¿en qué sentido giran? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Horario. En sentido horario, porque la cuerda tiene una configuración derecha estándar. Sucede lo mismo con las herramientas. Si yo voy a cortar con una herramienta que tiene filo derecho, el giro debe ser en sentido horario. Si yo voy a cortar con una herramienta que tiene filo izquierdo, el sentido de giro debe ser sentido antihorario. Entonces, debemos de saber esas características de la herramienta para poder determinar hacia dónde va a girar. Por lo tanto, pues regresando ya a nuestra planeación de nuestro programa, aquí le tengo que decir que gire ¿en qué sentido? Horario. Horario. Ok, mandamos a home, ponemos la herramienta, enciende el lucillo, empieza a girar, 2000 revoluciones, gira en sentido horario. Listo. Ya terminé de colocar la herramienta. Luego, viene el otro concepto que yo les decía, que es el cero pieza. ¿Qué cosa es el cero pieza? ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea? Yo tenía entendido, profe, que, por ejemplo, el cabezal está en 0,0,0 y la pieza se acomoda en otras coordenadas diferentes a esa. Y hay que definir esas coordenadas y ese va a ser nuestro cero pieza, donde se va a ubicar en el plano, el material a trabajar. Ok. ¿Sí es eso? ¿O más o menos sí, pero vamos a explicarlo. O sea, sí está bien, pero vamos a explicarlo más detallado para que quede pues bien claro para todo el mundo. Voy a intentar dibujar en la pizarra. A ver, aquí tenemos una pizarra aquí en este. Ah, sí. A ver, vamos a ver si no me cuesta trabajo. ¿Cómo le hago para ir a la pizarra? A ver, voy a intentar dibujar aquí. A ver. No está pintando, ¿ah? No pinta. A ver. ¿Quién sabe qué hice? Bueno, vamos a utilizar la pizarra de Teams, perdón. Es que quería ver si en creo que se sí puede. ¿Mandé? creo que sí se puede, pero es con
con las de abajo, las formas, no con la flecha. Ok. Bueno, vamos a cambiar, vamos a usar la pizarra del Teams. Más fácil acá en Teams. ¿Ya ven la pizarra? Bueno, ahí va. ¿No va? Sí, sí se ve. Ya, profe, ya se ve. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, a ver si me queda, ¿eh? Que esto de dibujar con el mouse está medio complejo. Bueno, más o menos. Esta es mi materia prima. Sí. ¿Sale? Y el cero pieza es una posición dentro de la pieza que yo voy a considerar como mi origen, para que a partir de ahí se hagan todos los desplazamientos de X, Y y Z. Hagan de cuenta que o bueno, no, más bien no hagan de cuenta. Se trabaja en modo absoluto o en modo incremental. Vamos a decirlo así para que quede un tanto más claro. Si recuerdan qué onda con trabajar en sistema absoluto o en sistema incremental, ¿verdad que sí? ¿O no? Ok, pues vamos a explicarlo de una buena vez aprovechando. Esto me lo enseñaron a mí desde que estaba yo en el kinder. Luego después en las siguientes generaciones, a lo mejor en la primaria, y luego quién sabe si ahora lo enseñen o no. Pero a mí me lo enseñaron con la ranita. Obviamente no me dijeron es modo absoluto o es modo incremental, simplemente me explicaron cómo saltaba la ranita. Ya después yo hago la analogía y entiendo por qué me lo explicaron así, ¿no? Y ahora comprendo desde otra perspectiva qué es el modo absoluto y qué es el modo incremental. Bueno, el punto es, tengo una recta, tengo un origen, el origen aquí vale 0. Obviamente en la kinder no me dijeron la recta y esto, ¿no? Pero yo ya lo estoy haciendo un tanto más avanzado. Vamos a suponer. Me dijeron, aquí está la rana. La rana. No la voy a dibujar, se llama R, rana. Y entonces me dice, la rana salta de la posición inicial 2 veces. Entonces salta 1 y salta 2. Esos saltos los hizo en modo absoluto, considerando que el origen es la posición inicial. Luego me dijeron, de la posición en la que se encuentra, aquí, la rana saltó 2. Entonces, 1 y 2. Cuando me dijeron de la posición en la que se encuentra, mi nuevo origen es este. Es mi nuevo 0, porque a partir de aquí yo conté 2. ¿Están de acuerdo? Sí. En realidad, en modo absoluto, ¿cuánto saltó la rana? 4. 4. En modo incremental, 2. O sea, lo que tratamos de decir es, cuando trabajamos en modo absoluto, todos los valores corresponden a mi origen inicial, que es el 0. Pero cuando trabajamos en modo incremental, la última posición en la que me encuentro, ese es mi nuevo origen. Es el nuevo origen. Ajá.
Y a partir de ahí yo puedo saltar positivo o negativo. Porque si me hubieran dicho, de la posición en la que me encuentro, la rana dio 2 saltos hacia atrás. Ah, bueno, pues 1 y 2. Y entonces, en modo incremental, ¿cuánto saltó la rana? -2, porque es negativo. Porque mi nuevo origen era la posición en la que me encontraba. En modo absoluto, ¿cuánto saltó la rana? 0, porque se regresó a su posición. ¿Sí me expliqué en ese sentido? Sí. Sí. Ahora bien, Sí. trasladando esto hacia la máquina, el origen o la posición de home o la posición de inicio de la máquina, que es el 0 máquina, son los valores de 0 para los 3 ejes, X, Y y Z. Cuando yo defino un 0 pieza, estoy cambiando ese origen y estoy diciendo que voy a tener un origen nuevo, que va a ser la posición que yo defina para ese nuevo origen. Y que a partir de ahí, todos mis valores van a ser positivos o negativos dependiendo de cómo se hagan los desplazamientos en los ejes. Pero va a ser un 0 nuevo. Ese valor del 0 nuevo es el 0 pieza en una máquina herramienta. Y eso entonces es como si lo trabajáramos en modo incremental, vamos a decirlo así. De tal forma que ese 0 pieza yo lo puedo colocar en cualquier parte. Yo puedo decir que mi 0 pieza está en esta esquina. Si mi 0 pieza está en esta esquina, entonces cuando yo haga toda mi programación de la máquina y le empiece a dar valores a los movimientos tanto de X como de Y como de Z, entonces todos los valores que sean hacia acá van a ser positivos en X. Todos los valores que sean hacia acá van a ser positivos en Y. Todos los valores que se hagan hacia arriba van a ser positivos en Z. Y el contrario, obviamente, fuera de la pieza, porque yo estoy definiendo la esquina. Si yo quisiera moverme fuera de la pieza, entonces serían valores negativos en X. Si quisiera moverme fuera de la pieza hacia acá, serían valores negativos en Y. Y para todo lo que va a tener que ver con cortes o desbastes, en este caso, van a ser valores negativos en Z. ¿De acuerdo? Ok. Ahora bien, el 0 pieza yo lo decido, usuario de la máquina. Yo puedo decir que el 0 pieza sea aquí, o puedo decir que el 0 pieza sea aquí, al centro de la pieza, o puedo decir que el 0 pieza sea acá en esta esquina, o puedo decir que el 0 pieza sea acá, o puedo decir que el 0 pieza... Yo usuario defino el 0 pieza. Y entonces yo solito me pongo la soga al cuello y digo, en función del 0 pieza, cómo se me va a complicar o no la programación. Y depende de las características de la pieza donde yo decido poner el 0 pieza. No siempre va a ser lo mismo. En nuestro caso vamos a decir por conveniencia, para esta pieza, que mi 0 pieza va a estar aquí, en esta esquina. El símbolo que define un 0 pieza es así más o menos. Sí, perdón. Es el símbolo del 0 pieza, que al final es 2 triángulos sombreados encontrados y 2 triángulos no sombreados encontrados en un círculo. ¿Por qué? Pues porque finalmente la herramienta, pues eso representa. Ahora bien, necesito que quede bien claro. Yo voy a decidir que este es mi 0 pieza. ¿Sale? Pero voy a ocupar 3 herramientas. Y las 3 herramientas tienen diámetros diferentes y longitudes diferentes. Entonces, para una herramienta, el 0 pieza va a ser diferente que para otra herramienta y para la otra herramienta va a ser diferente. Entonces yo tendría que decir, pues voy a tener
3 ceros piezas para las 3 herramientas diferentes. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, profe. Cierto. Ok. Sin embargo, yo no puedo decirle a la máquina que voy a tener 3 cero piezas para cada herramienta. Por eso es que acá en el documento de Word, donde está lo del CNC, esto, aquí viene la parte del, aquí está, el offset de la herramienta. Ustedes que son buenazos en inglés, ¿qué quiere decir offset? ¿Cómo, profe? Offset. Ajá, traducido literal al español, ¿qué es offset? Ay. Mm. No soy tan bueno. Offset, a ver. Ahí en el traductor del celular pónganlo. Compensar, dice. Exacto, es una compensación, es compensar. Ujú. O sea, regresando a lo que estábamos. Yo no le puedo decir a la máquina, que tengo 3 cero piezas y un cero pieza para cada herramienta. Que la realidad es que sí, porque las herramientas tienen diferentes longitudes y tienen diferentes diámetros, ¿no? Entonces, voy a cambiar de pantalla. ¿Dónde está? En mi desk, acá. ¿Ya están viendo el documento de Word? Sí, ya. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer para, por ejemplo, decirle a una herramienta cuál es el cero pieza? Pues yo tendría que aproximar la herramienta a la pieza y donde toque la pieza, ahí va a ser el primer valor que va a tener en X. Y luego tendría que hacer lo mismo para el valor en Y. Y luego tendría que bajar la herramienta y que apenas toque la herramienta para dar el valor de Z en la posición en la que yo defina que va a ser el cero pieza. Y quitarle el radio de la herramienta para que ese valor sea exactamente el cero pieza de una sola herramienta. Y lo que tendría que hacer después es lo mismo para las demás herramientas. Obviamente va a haber diferencias entre los valores de X, de Y y de Z para cada herramienta. Lo que se hace en realidad físicamente en la máquina es compensar esas diferencias de los valores de X, de Y y de Z para que al final tengamos un solo valor de X, de Y y de Z que va a definir el cero pieza. Y eso se hace en la máquina. Entonces, en este caso, ocuparíamos la herramienta de corte con mayor diámetro, ¿no? Y ya iríamos compensando. La de mayor diámetro y la de puede ser cualquiera, al final va a haber las variaciones con cualquiera de las herramientas y al final solamente se hacen las compensaciones, sean negativas o sean positivas, Okay. pero se va a compensar en base a las herramientas que voy a utilizar en el programa. En este caso, yo tendría que hacer el cero pieza con la herramienta 2 o con la herramienta 1 y después compensar con la herramienta 2 o con la herramienta 1 según haya sido el caso.
Y eso me va a dar un solo valor de 0 pieza para las dos herramientas. En este caso. ¿Sí me expliqué? Bueno, yo sí le entendí, no sé los demás. Los demás. Sí, más o menos, profe. Sí, la realidad es que esto, para que quede bien claro, pues tendría que hacerse directamente en la máquina, ¿no? Si no, de otra manera, pues sí queda en duda. Pero lo que sí necesito que quede claro es que sí debe haber, o sea, sí hay un 0 pieza para cada herramienta, pero la máquina no puede tener 3 0 piezas, porque entonces cuando estamos programando se confunde totalmente. Y lo que tenemos que hacer es compensar las diferencias de longitud y radio de las herramientas para los 3 ejes y tener un solo 0 pieza para las tres, herramientas, ¿no? Y me interesa mucho que quede claro qué cosa es el 0 pieza. Y si logramos eso, pues estamos bien y podemos avanzar. Entonces, díganme, ¿eso sí está claro qué es el 0 pieza? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Ok. Entonces, en nuestro programa, pues para que se tenga esa referencia, yo le tengo que decir a la máquina cuál es el 0 pieza. Y ese 0 pieza tendrá que tener valores en X. ¿Qué valor? Pues no lo sé ahorita. Tendrá que tener valores en Y. ¿Qué valor? ¿Sabe? Y tendrá que tener un valor en Z. Eso hay que hacerlo directamente en la máquina. Obviamente, si nosotros en el laboratorio tenemos estandarizada el tamaño de la materia prima y tenemos siempre las mismas 3 herramientas, pues ya tenemos un 0 pieza estandarizado. Si consideramos siempre el mismo 0 pieza, ¿no? Pero si tuviéramos materiales diferentes y tuviéramos diferentes herramientas, para cada programa que tengamos que hacer, hay que definir cuál es el 0 pieza. Ok, ya le dije a la máquina cuál es el 0 pieza y a partir de ahí, de ese 0 pieza, es mi nuevo origen y va a empezar a dar valores de X y de Y y de Z para hacer los cortes y las operaciones y lo que tenga que hacer. Ya está. Listo. ¿Y ahora qué hago? Ya tiene herramienta, ya sabe cuál es el 0 pieza, ya sabe las dimensiones de la pieza. ¿Qué hacemos? Ya comenzar ahora sí con el recorrido. Con las operaciones, efectivamente. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? El cariado. El careado. La operación de careado. Listo, ya el careado. El careado, obviamente, aquí en el careado tendríamos que definir los recorridos que tiene que hacer la máquina en los ejes X, en los ejes Y y en el eje Z para que haga ese careado y haga ese desbaste, si se hace o si se tiene, y pues hay que definir todas las operaciones, que ahorita no vamos a entrar en eso. Entonces, ahí tendríamos que describir todo lo que corresponde al careado. Bueno, ya, supongamos que ya está hecho el careado. Después, ¿qué sigue? Hay que hacer ¿La ranura? No, según lo que platicamos hace cajeras, rato, ¿no? Cajas. Las cajas, profe. hay que hacer la cajera 1 y después la cajera 2. Porque esas se pueden hacer con la herramienta de 10 sin hacer cambio de herramienta. Después, ¿qué tengo que hacer?
Un cambio de herramienta. Efectivamente, tengo que hacer un cambio de herramienta. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer para hacer el cambio de herramienta? Detener el usillo y no sé si se regresa a home. De hecho, sí, porque la única posición en la que se puede colocar una herramienta y en la única posición en la que se puede hacer un cambio de herramienta es el home o el cero pieza, o perdón, el cero máquina. Entonces, la vamos a mandar al cero máquina y luego le vamos a decir que le ponga la herramienta que sigue y luego tendríamos que encender el lucillo y luego tendríamos que decirle en qué sentido gira. Entonces, pues esto es exactamente lo mismo. Solo que aquí en lugar de poner la herramienta O, ¿qué herramienta va a poner? T1. La T1. Y luego, obviamente, como la herramienta tiene un diámetro diferente, pues la velocidad de giro pues, va a ser distinta. En este caso, le voy perdón, me equivoqué en el valor de la primera. En este caso es 1000. Y en este caso sí sería, ahí es un error mío, de dedo, ¿no? Porque obviamente una herramienta con mayor diámetro para hacer los desbastes tendrá que girar más lento y una herramienta con menor diámetro tendrá que girar un poco más rápido por la cuestión de la relación del radio de la herramienta, ¿no? Pero vuelvo a insistir, eso es un razonamiento que se hace por fuera. Sin embargo, hay que hacer los cálculos para determinar las velocidades. Y el sentido de giro pues, va a ser sentido horario. Listo. Porque todas mis herramientas, las tres que yo ocupo en el laboratorio, que ocupamos en el laboratorio, tienen filo derecho. Ok, luego Volvemos al cero pieza. ya no es necesario definir el cero pieza. En la lógica sí, pero ya no, porque el cero pieza es un valor que se le da a la máquina y la máquina para todas las operaciones que sigan enseguida ya va a saber cuál es el cero pieza. Entonces ya no tendríamos que volverlo a definir. Y si no sigue, y si ya tiene el cero pieza, entonces ¿qué sigue? Hacer la Realizar canal. los radios de las cajeras. Ah, sí, era eso primero. Vamos a poner aquí acabado o radios de las cajeras. Cajera 1. Y el acabado de la cajera 2. Y después La canaleta. la canaleta. Y después Los barrenos. barremos. Y después
Ya regresa home, ¿no? Sí, acuérdense que en la máquina hay que ser muy específicos. Y entonces puedo hacer dos cosas. Decirle que ya terminé. O ya terminaste. Vamos a decir, se le dice a la máquina, ¿no? Para decirle que ya terminó, pues al final lo que tengo que poner es un fin de programa. Este fin de programa puede ser de dos formas. Puedo decirle que termine y que regrese a home, o decirle que regrese a home y que termine, o puedo decirle que termine y que vuelva a empezar. Son dos fines de programa diferentes. ¿Por qué? Pues porque si voy a hacer otra pieza igual, pues entonces me conviene darle un fin de programa y que vuelva a empezar. Si nada más es una sola pieza la que voy a hacer, pues simplemente lo mando a home y le digo fin de programa. Y tan, se acabó. Entonces tengo que decirle a la máquina, en este caso nos conviene que termine y vuelve a empezar, porque vamos a hacer 4,000 piezas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, Sí, profesor. perfecto. Esto que acabamos de hacer es la planeación de nuestro programa. Dicho de forma coloquial. Ahora, todo esto hay que traducirlo a códigos. Si tenemos la lógica y la tenemos clara, pues lo más fácil nada más es poner los códigos que corresponden. Y obviamente me falta toda la talacha de las operaciones, que son los desplazamientos de los ejes X, Y y Z para hacer el careado, las cajeras, los acabados de las cajeras, la canaleta y los marrenos. Pero esto que tenemos aquí es la estructura principal del programa. Nosotros tenemos esto como estructura principal y las especificaciones de las operaciones que tenemos que hacer las especificaciones ya de los desplazamientos para cada una de las operaciones, no las podemos poner aquí, sí las podemos poner aquí en el programa principal, pero no nos conviene. Es decir, por ejemplo, yo aquí describí de manera específica qué es lo que tengo que hacer para colocar la herramienta y definí de manera específica qué es lo que tengo que hacer para el cambio de herramienta. Y tendría que haber definido de manera específica qué tengo que hacer para que se lleve a cabo el careado. Cómo se mueve en X, cómo se mueve en Y, hacia dónde, cuántos valores, cuánta distancia, etcétera, los recorridos que tiene que hacer. Sin embargo, no lo hice. Primera, porque todavía no tenemos la descripción de los valores. Y eso nos lleva un poco más de tiempo y no es mi intención ahorita. Segunda, porque hablando de la eficiencia del programa, en el programa principal, que sería no me conviene poner todos esos valores de desplazamiento. Y ahorita les explico por qué. Para todos estos valores de desplazamiento, de corte y de todo, para cada una de las operaciones, lo que me conviene es tener subprogramas o subrutinas que le llaman, en donde solamente esté específico lo que corresponde a esa operación. Y yo les preguntaría, ¿por qué en un subprograma o en una subrutina y no aquí en el programa principal? No sé, profe.
No sé, profe. Ok, vamos a explicar por qué no en el programa principal. Voy a cambiar a la presentación. Bueno, vamos a explicarlo con las cajeras. Quedamos que la cajera la vamos a hacer con la herramienta de 10. Entonces, si mi cero pieza está aquí en esta esquina, cuando yo haga esa cajera, la herramienta tendrá que entrar para hacer una primera penetración y desbastar y luego hacer el recorrido para cortar en X. Y luego, viéndolo en la vista superior, estaríamos ya aquí. Y luego tendría que hacer un recorrido en Y para cortar. Y así, N cantidad de recorridos en X y en Y para hacer toda la cajera. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Ok. Pregunta. ¿La herramienta puede penetrar los 5 milímetros y hacer los desbastes con esos 5 milímetros de penetración y hacer toda la cajera de un solo jalón? ¿Se puede? No. No, sí, profe. No se puede y no se debe. ¿Por qué? Pues porque, bueno, imaginen que el material que vamos a trabajar es aluminio, aleación SAES 1020, que es un material duro. Y la herramienta que tengo, pues es una herramienta de carburo. Si yo penetro 5, o sea, sí puedo penetrar 5, eso sí. Y entonces la herramienta ya está aquí dentro. Pero si yo quiero avanzar cortando con la herramienta penetrando 5, pues voy a tronar la herramienta. Porque el material, o bueno, porque la herramienta con respecto al material estaría sujeto a un esfuerzo de corte. Bueno, aparte que la herramienta corta, pero hablando en términos mecánicos, estaría sujeto a un esfuerzo de corte y tendería a trozarse la herramienta. Entonces no podemos hacer desbastes con esa profundidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Un cálculo de la máxima profundidad de corte que puede tener la herramienta. Y volvemos al mismo punto. Ese cálculo corresponde a una fórmula que involucra el material de la herramienta y el material de la materia prima. Y ese cálculo me determinará cuánto es lo máximo que puede penetrar la herramienta y hacer un corte longitudinal, considerando el material y la herramienta. Hay que calcularlo. Vamos a suponer que el cálculo me arrojó que lo más que puede penetrar la herramienta para después hacer un corte longitudinal o un avance de una velocidad, un corte longitudinal, son 1.5 milímetros. Pues entonces yo tendría que penetrar 1.5, avanzar, cortar, avanzar, cortar, avanzar, cortar y cortar toda la cajera. Vamos a suponer que para eso yo realicé 10 operaciones y cada operación en una línea de un programa. Entonces tengo 10 líneas. ¿Sí me explico? Pero no he acabado de hacer la cajera. Entonces, una vez que termino de hacer todo el desbaste con 1.5 de profundidad, tendría que bajar otra vez 1.5 y realizar otra vez esas 10 operaciones. ¿Cuántas operaciones llevo? 20, vamos a suponer, porque ya lleva 2. ¿Y cuánto he quitado de material? 3. Sí.
¿Sí vamos bien? Sí. En la primera bajé 1.5, 10 operaciones, quité. Luego bajé otros 10.5, Ah, otros sí. 1.5, 10 operaciones, quité. Y apenas llevo quitado de material 3 milímetros. ¿Cuánto puedo bajar más? Otros 1.5, entonces voy a llegar a 4.5. 4.5 y tengo otras 10 operaciones. Ya llevo 30 operaciones y todavía no termino. Porque me faltan 0.5 y entonces bajo otros 0.5 y hago el desbaste, otras 10 operaciones. ¿Cuántas operaciones llevo? 40 operaciones. Si todas esas operaciones para solo esta cajera las pongo aquí en mi programa principal, pues estoy hablando de 40 líneas en mi programa para la cajera 1. ¿Cuántas líneas serán para la cajera 2? 40 líneas. ¿Cuántas líneas serán para el acabado de la cajera 1? Pues aproximadamente otras 40 líneas. ¿Cuántas líneas serán para la cajera 2, el acabado de la cajera 2? Pues aproximadamente otras 40 líneas. ¿Cuántas para la calandreta? Pues habría que ver cómo se va. Entonces, muchas. es muchísimo en un programa principal. Se me va a saturar. Y después, si yo tengo algún error, algún conflicto, algún problema, pues difícilmente voy a poder corregirlo porque voy a tener todo en un solo lugar y no lo voy a poder solucionar tan fácilmente. Entonces, lo que conviene siempre es hacer un subprograma o una subrutina que involucre todas las operaciones, por ejemplo, de la cajera, que serían 10 operaciones. Y nada más, o sea, en esa subrutina solamente voy a tener 10 operaciones, ni siquiera voy a tener las 40. ¿Por qué? Pues porque esas operaciones son los mismos recorridos. Entonces, lo que le voy a decir después a la máquina es que esas operaciones las haga las 10 veces que corresponde cuando penetre 1.5. Y luego voy a volver a penetrar 1.5 y le voy a decir, repite esas 10 operaciones. O sea, no las voy a tener que volver a poner, sino simplemente que las repita en la posición en la que se encuentre ya la máquina. Y eso entonces la va a repetir 4 veces. Entonces, se hace más compacto el programa, más fácil de analizar, más fácil de identificar un error y además ordenado. Entonces, es importante que esto quede muy claro. En un programa principal, sí puedo poner todas las operaciones, o puedo hacer todo en un programa principal cuando yo lo estoy programando de forma manual, pero no me conviene. Lo que me conviene es tener un programa principal compacto en donde yo pueda analizar todo lo que se hace, todas las operaciones, y lo que corresponde a las operaciones en específico en un subprograma o en una subrutina, que me facilita el trabajo. ¿Estamos bien? Sí, profe, se entiende. Ok. Bueno, este documento lo voy a guardar más de una vez. Sí, voy a guardar como en el escritorio. Y se va a llamar programa pieza P1S1. Guardar. Lo voy a pasar a mi equipo de cómputo. Y se los voy a poner ahí en Teams. Es más, déjenme, lo hago de una vez para ponerlo ahí en Teams. En nuestro grupo de trabajo. Sí tenemos ya un grupo de Teams, ¿verdad? Sí, 4IM7C. Es que les digo que ya me confundo con las secuencias. Tengo 2 secuencias de Mac y 4 secuencias de SIM. Y a veces, ya les digo, sobre todo con los de SIM me confundo un tanto más. Ya les digo, ya no sé en qué cantina conté lo que conté.
Ah, caray. No lo encuentro. Voy, espérenme tantito. No, no está. Bueno, lo subo en un ratito. A ver. Voy a cerrar. Ahora sí ya está. Cargar archivo. Listo, ya lo está cargando ahí en Teams. Ahora bien, ya para concluir nuestra sesión. Y ya la próxima, ahora sí dedicarnos a hacer el programa como tal. En el tutorial de CNC, que también ya tienen la presentación ahí en el Teams. Lo primero que tenemos son los códigos G y los códigos M. Estos códigos son universales para todas las máquinas y herramientas de control numérico computarizado, tanto para torno como para fresadora. Lo que cambia es la forma en la que se usa. Nada más. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llaman códigos G y por qué se llaman códigos M? Se llaman códigos G porque son códigos generales. Se llaman códigos M porque son códigos misceláneos. Los códigos G, que son generales, se utilizan para todo lo que tiene que ver con la operación de maquinado.